Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Moi bons días, amigos, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia este domingo, 3 de agosto. Temos un tempo en Montevideo nuboso e coberto, pero mellorando, 13 grados de temperatura, tal hora hai máis ou menos 9-10 grados. En Santiago de Compostela, na capital de Galicia, bueno, moi bo tempo, 24 grados, parcialmente nublado, pero mellorando. Está conmigo Francis, que tal? Bos días, Francis. Bos días. Que che parece se empezamos? Paréceme magnífico. Pois veña, dalle ao pandeiro. Cando estamos pretos de cumplir 75 anos do noso programa Sempre en Galicia, que festexaremos precisamente o 5 de setembro, ven de sair do prelo da imprenta o volumen colectivo Castelao, Chama e Alento, que botando man da publicación de Sempre en Galicia de Castelao, reflexiona sobre a actualidade do pensamento do noso guieiro. Un libro que pretende ir a fonte limpa os textos de Castelao e desde aí, fuxindo da mirada nostálxica e sin remover recovecos do pasado en cara ao futuro. Esta publicación pretende ser un clamor e un dereito á contemplación permanente da obra de Castelao polo povo galego, para poñer unha luz sobre o nacionalismo liberador de Daniel Castelao. Este ano, amigos, chamado Ano de Castelao, por cumplirse precisamente 75 anos do seu pasamento á eternidade, e tamén a carón da humildade radial da nosa audición, que fora precisamente en aquel ano da perda do guieiro o primeiro homenaxe post-mortem. Ten que servir para que a obra de Castelao sexa conocida, reconocida e gozada por todo o povo galego. Este sería o mellor xeito de loitar contra a ignorancia e a manipulación que, de maneira continua, se fai sobre o persoaxe e a súa obra, tanto cultural como política. E así as institucións galegas non o fan. Si o farán as institucións do mundo emigrante que dende aquel fatídico 1950 non deixaron nin de recordalo, nin de sentir por el mesmo veneración e agradecemento. Poñámonos man á obra nese traballo de divulgación, sin esquecer aquelas sabias palabras de Castelao. Fuxide sempre dos parvos. Non vos arrimedes a eles porque poden roubarvos algo da vosa razón e transmitirvos as súas parvadas. Deixádeos pasar, deixádeos falar, danzar e medrar no seu mundo, porque son cousas do sistema que combatimos e dos tempos en que nos cadrou vivir.
Galicia, qué bonita son as túas festas, que mozas e garridas en amor a velas queren como naide. Son agarimosas, divino tesoro desa terra nosa. Galicia, terra querida, terra de labregos cada corredo irá túa, mil secretos ten de amores, que rías de maravilla, que campiña tan bonita, teus encantos, tua nobleza, todo mundo a ti che envidia. Cando estou lonxe de ti, terra meiga, terra xebre, mil recordos me acompañan, pensando que hei de volver, pensando que de volver para ver a miña ruda, para ver o meu ben. E despois na miña terra, que Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, o vindeiro mércores día 6 comenzan no Centro Cultural de España a sexta edición do mes da cultura sefardí. Sefardí ten o seu nome daqueles xudeus que foron expulsados de España a finales do século XV polos reis católicos. Bueno, pois esta semana, concretamente este mércores, vai facer referencia a algo tan importante como é sabores e aromas, herencias de la cocina ibérica. Pero están programadas a largo de todo o mes, por exemplo, 21, tamén mércores, pois o tema será unha historia de resiliencia. E outro mércores tamén, neste caso 27, un tema importantísimo, Mujeres sefaradíes, que tema, que tema. Bueno, representando o Centro Cultural Sefaradí, está con nos unha vez máis Marta Sebatei e Gabriela Naxson, que representando a ese centro. Vamos a empezar, Marta, contanos un pouco como se dá isto da semana sefaradía. Buen día. Bueno, hace unos cuantos años, ya por el 2018, tuvimos un cónsul
de España en Uruguay, que tenía mucha vinculación con la comunidad sefaradí, porque en ese momento nos estaban otorgando la ciudadanía por esa ley del 2015, donde los sefaradíes eran retornados a ciudadanos españoles. Entonces, en esa vinculación más estrecha, este cónsul supo que teníamos ya desde 2016 un equipo que somos cinco mujeres sefaradíes, de rescatar las memorias antes que se perdiera, y aparte rescatar el templo. Estaba bastante cerrado acá en Ciudad Vieja, y poder abrirlo un poco más, teniendo allí un museo. Y esa fue la idea original. Cuando él supo esto, dijo, pero ustedes ya son una colectividad española más, entonces deberían tener un mes sefaradí en el Centro Cultural de España. En ese momento, el director del centro era Ricardo Ramón Jarne. Y entonces tuvimos una entrevista con él y, bueno, era muy entusiasta, aceptó, y quedaron todos los meses de agosto como mes sefaradí para integrarnos así más a la comunidad española. Y bueno, y así lo hicimos cada año. Yo creo que el primer año también hicimos bailes ibéricos, de todo, y también coros. Después hicimos la obra de teatro, que fue hermosísima, y ahora estamos con cocinas ibéricas, y cada vez que integramos a las comunidades españolas es una fiesta. El backstage. Gabriela, no mundo hai máis ou menos 2 millóns de sefaradíes, non? Sí. ¿Cómo se vinculan aquí en Uruguay, aquí concretamente en Montevideo? ¿Están vinculados? Sí, tenemos una vinculación a través de la comunidad sefaradí, que está acá en Montevideo, y bueno, una de las sedes es en el templo de la calle Buenos Aires, 234, y luego tenemos la sede en Pocitos, en el centro Maimónides, y allí tenemos actividades durante todo el año. Digamos, el mes de la cultura es como un concentrado de actividades, pero en realidad nosotros tenemos todo el tiempo actividades del acervo sefaradí que tienen que ver con la lengua, con el judío español, con el ladino, que tenemos encuentros que se llama encontros de cafés alegres, y son 2 domingos, 2 veces al mes en las tardes, y tenemos también actividades que tienen que ver con el acervo, que se hacen a nivel casi que semanalmente, con reuniones sociales, de intercambio de costumbres, de charlas, etcétera. O sea que todo el tiempo estamos difundiendo el acervo y encontrando con actividades continuas. Coméntase que é moi forte o sentimento de amor a España por parte dos sefaraditas, é así? Eso sí. Eu digo sefarditas porque alá diñe sefaraditas. Exacto. Que é igual. Sfarad quiere decir en hebreo España. Exacto. É así, ese amor, ese sentimento de cariño. Eu digo isto porque precisamente o 24 de agosto en Ribadavia, en Ourense, que é onde máis se centraba o grupo de sefaradíes, hai a chamada Festa da Sefaradí, que reúne a centos e centos de personas, onde se baila, hai incluso unha boda xudea do rito, e bueno, partidas de ajedrez, que son eran moi aficionados, verdad? E bueno, despois outros lugares de Galicia que tamén teñen historia dentro, son Ribadavia, Monforte de Lemos. E moita xente que nos está escoitando capaz non sepa que hubo povos en España, donde solo había sefaradíes. Por exemplo, Lucena, Guadalajara. Ali non había outro español que non fora sefaradí. Ben esa pregunta. Cando falades con algún español, como ve o sefaradí cando lle contades a procedencia do sefardismo? Bueno, ahora tenemos un ejemplo muy fresquito de el grupo con el que nos estamos reuniendo preparando la actividad del día 6. Muchos de ellos son de las colectividades españolas y intercambiamos las comidas y anécdotas y demás, y hay mucha cosa simil, digamos, y la verdad que nos sentimos también hablando muy cómodos con ellos, porque realmente hablamos de costumbres muy similares. Claro. Muy similares. Marta, vamos a falar do que vai haber o miércoles, ¿sí? Contanos un poquillo. Bueno, el miércoles la persona que está dirigiendo esto, que es
súper excepcional. Es una española que vive en Uruguay, que se llama Alba Sueiras. Qué bien. Es consultora, gastrónoma, periodista también, comunicadora, y bueno, y con el auxilio de ella estamos organizando esta fiesta que te imaginás que tenemos comunidad gallega. Claro que sí. Comunidad País Vasco, no las comunidades, sino personas que están integradas y que saben que se vinculan y que ellos sienten el sentir de esta propuesta, que son sabores y aromas de la cocina ibérica. Entonces, tenemos también 2 chicas portuguesas. Claro, porque también en Portugal. Claro. Primero expulsaron los de España y después de Portugal. Claro. 2 chicas portuguesas, pero no se refiere igual a la cocina sefaradí, está representada, pero cada uno de estas comunidades, de estas personas, hablan de sus recuerdos de la propia cocina de su lugar, digamos, de Islas Baleares, de Islas Canarias, ya dije País Vasco, de Cataluña. O sea que hay, en definitiva, porque a veces hay 2 representantes, vamos a tener al frente 11 personas que representan la península ibérica, incluidas incluyendo las sefaradíes, y que va a moderar esta excelente y paciente chica Alba Sueiras, que tuvimos 3 backstage, o sea, 3 reuniones previas que fueron hermosísimas. Me arrepiento de no tener una cámara para filmarla, porque las historias que salen ahí, vinculadas, las historias claro, también en en realidad no es, las recetas van a estar en la red después, en nuestro Facebook, no van a ir las recetas, claro. Va a ir el sabor y el aroma de determinadas costumbres gastronómicas, ¿no?, de cada pueblo, digamos, o de cada grupo familiar que pertenece. Ahí hay historias hermosas y eso no se lo pueden perder. Ahí está la comida, pero más que nada, aparte humana. Ahí está. Los recuerdos, las añoranzas, las vivencias, esas cosas que son tan importantes y que con la excusa de contar las recetas o eso, contamos la historia de esas personas y de esos lugares. Y ahí surden muchísimas cosas. Exacto. Es de Galicia, perdón, es de Galicia. Ahí, por supuesto, sí. 2 representantes. De Galicia, no faltar. Claro, de Galicia 2 y de dónde más 2, de Portugal 2 y quién más 2, sefaradíes 2 y de País Vasco. Y de País Vasco 2. Después son unos. Cuando falamos de comidas, Marta, sí. Hai a tradición de aquelas comidas que facían antes tamén, sí, que se hacían cando estaban en España. Los sefaradíes. Sí. Sí. O sea, las señoras van a contar de esas comidas, pero ¿qué pasa? Que la historia sefaradí es muy movida. Entonces, cuando fueron expulsados, se dispersaron por el Mediterráneo y a veces más al norte del Mediterráneo. Y ahí sumaron algunas gastronomías de los países donde vivieron. Y como acá la mayoría de los sefaradíes vinieron de Turquía, de Esmirna, de Estambul, entonces hay mucha influencia turca en realidad, en la comida. Sí. Y árabe en realidad. Claro, y entonces, porque fue moita expansión, ¿verdad? Claro, entonces si podemos concluir, la comida sefaradí es una comida mediterránea, porque hay muchos aspectos. Claro, fueron por Grecia. Claro, ahí está. Entonces el origen es España. Claro. Pero a diferencia de la comida directamente española, digamos, gallega o de otras regiones, la comida originalmente española o ibérica se nutrió de todos esos países. Entonces es bastante rica e interesante.
Eu fui, non sei se foi a primeira edición. Sí. A primeira. Sí, Sí. no lo... E a comida era exquisita. Ese con degustación. Claro. Con degustación. Claro, no lo quisimos repetir porque esa vez desbordó. Marta, se falamos de postres? Bueno, a ver, Gabriela sabe Bueno, más. hay un dulce que es muy similar al que en España se encuentra, que son una pasta de almendras, que en el caso nuestro no lo hacemos con colores, pero que sé que en España lo hacen con formas diferentes y colores. Claro. Nosotros lo llamamos mogadós y bueno, y es la misma. Es la misma Claro. receta con otro nombre y con otro color, con otra forma, pero básicamente es la misma. Por Aromas en ejemplo, vez de colores, ¿no? Exacto, aromas y sabores en vez de colores. Lo que sí también tenemos muchos los guisados. Nosotros tenemos muchos guisados con habas, con chauchas, con... Bueno, rico. esas cosas comidas de olla que también son propias de la cultura sefaradí, que también tomamos de las regiones donde estuvimos. Y todos componen a nuestra cultura. Indiscutiblemente entrada libre, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. O sea, estamos invitando a nuestros oyentes. ¿A qué hora es más o menos? 18:30. Pueden estar un pouco antes porque en el Centro Cultural de España hay una hermosa cafetería. Vamos a falar de outra cousa, porque tense dito e escrito moito últimamente de que son moitos sefardíes que están ocupando ou comprando as vellas aljamas, que lle dicían así, as casas, as casas vellas. E incluso hai moitos sefardíes ou sefarditas de que teñen a chave guardada na casa de cando marcharon, de cando foron expulsados de España. Nos enteramos aquí, no sabíamos, pero tenemos el hijo de una señora de nuestro grupo de Maimónides, recibió la llave de su papá que falleció, que se la transmite de padre a hijo. Claro, y bueno, él tiene la llave la Toledo, no sé, de su casa de España. Y nosotros en el museo tenemos una muestra digamos, de eso, de pero la llave. existe. Y lo tenemos acá en Uruguay la prueba, porque en realidad es difícil conocer a alguien que la tenga, pero él la tiene, este muchacho. Conservan palabras que marcharon do dicionario español que antes se falaba, os sefaradíes, tiñan unhas palabras, algunha palabra... Sí. Bueno, que é propia deles, por exemplo, ¿no? Bueno, ahora en un ratito les voy a ir, se me va a ir ocurriendo, pero sí hay, claro. Nosotros, el idioma que conservamos por 500 años tiene que ver con las raíces que se hablaba en España en ese momento. Nos llevamos el idioma, digamos, con nosotros a los países en que fuimos recorriendo. Se anexaron palabras de las otras regiones donde recorrimos los sefaradíes, sí, pero eso pasa sempre. Exacto, claro. El básico es el judeo español. Español. Claro. Fai poucos días o rei Felipe VI dixo: ustedes son españoles exiliados. Porque claro, es así. É así, porque verdad? Es interesante. Teñen dereito ao pasaporte español, por supuesto, todos los descendentes, sí. Sí, las personas que quisieron hacer el trámite, que estuvieron en condiciones de hacerlo y comprobar que descendían. Sin trabas ninguna, non lle fixeron trabas ninguna. Tenías que demostrar que era sefaradí. Había que comprobarlo. Claro. Exacto. No es, o sea, porque a veces hay apellidos que son sefaradíes, pero no hay ninguna prueba de que hayan pertenecido, ¿no? En el caso de nosotros presentamos documentación. En aquel momento, cuando comenzamos el trámite, había que llevarlo presencial al consulado. Y presentamos documentos que tenían que ver de nuestro nexo a través del pasaje por Turquía, por ejemplo, que era una de las formas de comprobarlo. El tema del idioma también es otro. Después todo hay lo que una prueba también. La prueba. Una prueba que creo que para todos. Marta, qué triste debe de ser aquello, ¿no? Aquello da expulsión de... Porque claro, estaban afincados ali, levaban 8 siglos. Es terrible, pero igual, por lo menos en mi familia, que yo creo que ya lo conté acá y lo he contado en todas partes, ahora lo conté en España, yo les conté que no se veía España en mi familia, era como una fiesta. La parte de mi papá, ¿no? Que es el sefaradí. Mi abuela es sefaradí y escuchaban todo el tiempo música española y ella se consideraba española y venía de Turquía, porque creo que hay una cosa que en Turquía mismo la mujer no salía a la calle a trabajar, estaba en su casa y en su casa conservó
las costumbres que venían de 500 años, es medio, pero era otra época. Y entonces ella se sintió española y cuando llegó acá dijo que era española. Cuando le preguntaron en la aduana, soy española. Y nadie puede entender porque los documentos eran que venían de Turquía. Igual en el documento dice sefaradíes del Imperio Otomano, no dice... Claro, en el documento que yo lo tengo escaneado en el museo, son documentos escritos en francés, en árabe, ¿no? Y en francés. Y dice familia sefaradí, residentes en Turquía. Porque no olvidemos que el pasaporte, entre comillas, la documentación era de toda la familia, no era de una persona sola. Venía el documento con todos los integrantes de la familia. Entonces, ahí estaba... digamos, no era una persona. Por eso decían familia sefaradí. Sí, exacto. Claro. Qué cosa curiosa. Sí, ¿no? qué cosa curiosa. Estamos hablando de documentos de 1907, antes, 10, 20, claro, etcétera, cuando ¿no? vinieron. Del siglo pasado. Como nace esta ilusión de xuntarvos aquí en Montevideo? Bueno, este backstage que tuvimos con la gente de las colectividades, la verdad que es una fiesta y la vamos a terminar por lo menos luego del día 6, que la vamos a presentar, pero vamos a seguir porque este vínculo que hemos tenido con la gente también con la que hicimos teatro y demás, continuó. Digamos, o sea que sigue siendo una fiesta. Es una fiesta el día ese, es una fiesta antes y es una fiesta después. Bueno, contarás co apoio do Patronato da Cultura Galega, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Para en todo momento. Bueno, sí, pues tamén co de Sempre en Galicia, ni que dicir ten. Vamos a seguir falando desa festa. Vai a repetirse todos os anos, xa está como... Mientras nosotras tengamos la energía y alguien después nos continúe, claro, va a seguir. Gabriela, tes aí unha chea de papeles, conteme algo máis que podes decir. Tenemos más actividades también sí, de la cultura. Luego el miércoles 20, también en el Centro Cultural, también a las 18:30, tenemos... proponemos a todo público venir a ver el testimonio de Anita Sakaj, que es una sobreviviente del Holocausto de la parte de los Balcanes. Es la única sobreviviente que se ha podido conocer acá en Uruguay y filmar su testimonio, y entonces ese documento que lo hicimos en conjunto con el Centro Recordatorio y la ORT se va a proyectar el día 20, que es miércoles. Y digamos que casi que no se conoce esa historia, son pocos los casos de personas que han podido contar, claro. Y bueno, ese es muy interesante. La señora vive, o sea que si Dios quiere vamos a poder tenerla presente y a su familia también. Era moitos anos, ¿no? Sí. Pero ella tiene la voluntad de ir. Luego tenemos la otra actividad que también el Centro Cultural de España se va a realizar. Es el día miércoles 27, que habla sobre Gracia Nassí, que es una mujer sefaradí, que marcó en su época. Ella era una mujer conversa y justamente lo que quiso fue ayudar a sus hermanos a que pudieran vivir y llegar a determinados lugares del planeta y apoyarlos. Porque ella tuvo la suerte de venir de una familia del lado de ella y del marido que tenían una situación económica favorable, y con esa situación ella y el comercio que ella también llevaba adelante y demás lo ayudó a través de barcos y demás a llevar a la gente a lugares seguros. Entonces, vamos a contar la historia de ella, que es muy interesante, y después en el medio, el día 21, que es un jueves, vamos a tener en el Centro Maimónides la presencia de el doctor Manuel Galvez, que va a presentar un libro en judeo español. Es un doctor español que luego de jubilarse se enamoró del judeo español. Él no tiene vínculo con los sefaradíes, o sea, pero empezó a estudiarlo, sí. Y le fascinó y escribió un libro que es como un manual que tiene parte diccionario, parte historia, todo escrito en judeo español, y lo va a venir a presentar en el Centro Maimónides el jueves a las 18:30 también. Eso es con inscripción, perdón, es con inscripción, inscripción previa. Sí. Entrada libre. Vamos a recordar, amigos, que todos estos actos son totalmente gratis.
abertas a todo o público, e que estaría ben que a colectividade galega, española en general, se achegara a este grupo sefaradíes que son tamén españoles, aínda que tuveron outra suerte, como moitos de vostedes que tamén tuveron que escapar, non votados, pero ben sendo o mismo. Cando a fame e a necesidade obliga, hai que buscar outros mundos, outros terrenos. Nos desde aquí contades, e sabedes que sí, con a vosa presencia sempre grata aquí en Sempre en Galicia. E gustaríanos que despois de todos estes atos viñerades a comentarnos como estuveron, non? Para dar, incluso para darlle un agradecemento a todas estas personas. O primeiro acto recordamos que o mércores 6 ás 6:30 da tarde, ¿no? Pero Marta recomenda que vayan un pouquiño antes, Bueno, pues moitísimas gracias. Non sei se nos queda algo, Si queda algo, decirlo. Muchas gracias. Quédanos algo, no, quédanos moito. Agradecerles que tenemos redes también, contarles que tenemos redes donde pueden buscar información para poder tener de nuestra tarea. Tenemos el canal de YouTube también donde subimos las actividades que se pueden ver de años anteriores. Y bueno, agradecerles a ustedes. Y bueno, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Seguiremos informando dos actos que vayan habendo, porque temos todos xa armados os programas de los mércores siguientes, verdad? De todas formas, un noso agradecemento, benvidas a Sempre en Galicia. Bueno, gracias a ustedes. Teñen aí a Francis, todo un personaxe que traballa moito pola audición e tamén por todos os grupos que se forman. E unha actriz talentosa. Sí. Aí está. Moitas gracias. Vamos a poñerlle música. Colleu amore Isabela, Antonte na Romaría. Colleu amore Isabela, Antonte na Romaría. A festa non che foi mala, pra ser o primeiro día. Pra ser o primeiro día. Ay la la la, ay la la la. Zapatiño branco e mediano pé, neniña bonita, moita gala moita gala moita gala Zapatiño branco e mediano pé. Arrillo a esa carballeira que vamos pa beira mercado. Non precisa levar dote, toda neniña bonita. Non precisa levar dote, toda neniña bonita. Pois van os homes tras dela, a cousa ben che se explica. A cousa ben che se explica. Ay la la la, ay la la la. Zapatiño branco e mediano pé, neniña bonita, moita gala moita gala moita gala Zapatiño branco e mediano pé. Está lo cuco, el loita copas variase. Eu ben vin está lo cuco, el loita copas variase. Así como foi mentira, tamén puido ser verdade. Tamén puido ser verdade. Ay la la la, ay la la la. Zapatiño branco e mediano pé, neniña bonita, moita gala moita gala moita gala Zapatiño branco e mediano pé. Bueno, amigos, vamos agora cas novas de Galicia. Vou empezar
Francis, por unha nota importantísima que nos alegra moito a todos e que sale hoxe na portada do periódico coruñés La Voz de Galicia. E di que o 57% dos emigrantes que volveron a Galicia co programa Retorna Cualifica Emprego, acordaste que o nombramos tanto aquí, xa cubriron vacantes en 48 municipios de Galicia. Ah, que ben. Que ben, por eso quero decir que para nós alégranos moito, non? Pero volveron con unha ilusión, suposto. Encontráronse con traballo que ben. En 48. Poden ler toda a información na Voz de Galicia por medio de Google. Iso Bueno, agora sí. Iso sí que vale a pena, La verdad que sí. Que ben. Bueno, os premios Carballo Calero volven a Ferrol 9 anos despois da súa última convocatoria, verdad? Este ano Ferrol recupera o premio Ricardo Carballo Calero de Investigación Lingüística e de Creación Literaria, 9 anos despois da súa última convocatoria. Esta será a 22ª edición desta distinción. O Boletín Oficial da Provincia da Coruña publicou este mércores pasado o anuncio polo que se convoca ao galardón, dotado con 4.000 euros en cada unha das modalidades. Premio Carballo Calero, gran amigo do noso Xosé María Monterroso de Besa, Carballo Calero. Bueno, o Festival C, chamase así C, enche o agosto compostelán de actividades para todo o público. Desde este domingo 4, desde hoxe ata o 28 de agosto, o Festival C ofrecerá en Santiago preto de 30 propostas culturais para todos os públicos. Danza, poesía, cinema, música, monicreques, contos, circo e performance nunha trintena de propostas de balde que se espallan pola cidade nas tardes do verán da man de compañías e artistas galegas e visitantes. As rúas e os parques de Compostela converteránse nos escenarios de creatividade e cultura coa 6ª edición deste festival, que levará a súa alegría a espazos como a Praza da Quintana, os parques de Bonavale de Galeras, a Casa das Máquinas e a Rúa Concepción Arenal. Como cada ano, o cemiterio de Bonaval acollerá boa parte dos espectáculos de danza que se ofrecerán cada luns. Bueno, aparece unha xanela, mira que cousa curiosa, perrománica, única en Galicia, na iglesia de Santa Eulalia de Esperante. Os traballos de restauración que está a desenvolver a Consellería de Cultura na igrexa de Santa Eulalia de Esperante en Lugo acaban de dar cun achado inesperado. O templo deu unha gran sorpresa ao mundo da arqueoloxía e da historia da arquitectura relixiosa, pois no revestimento dun dos seus muros agochaba unha ventá prerrománica de 3 arcos de medio punto, dunha tipoloxía da que ata o momento non había exemplos no noso país. A peza presenta un estilo propio do prerrománico presente na área de Asturias. Mira ti. Bueno, investigadores galegos descubren un novo mecanismo clave na defensa do cáncer. O grupo Virus and Cáncer do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas, o CIMUS, da Universidade de Santiago, ven de identificar un novo mecanismo que reforza a defensa fronte ao cancro. Este descubrimento, publicado na revista Cell Death and Disease, podería ter importantes implicacións no tratamento do cáncer ou contribuir a comprender mellor os procesos que regulan o crecemento tumoral. Bueno, pois ojalá, ¿no? Esta sí que unha nova moi boa. Bueno, desde Cataluña, ¿no? A 39 edición do Certamen Internacional de Poesía en Lingua Galega Rosalía de Castro. Esta nova foi enviada directamente pola Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá en Barcelona o correo electrónico desta audición pedindo demos difusión ao certame e temos moito gusto en facelo. As bases do concurso podedes atopalas na páxina web da asociación que é acgrosalíadecastro todo xuntiño.es e tamén está na páxina web da Xunta de Galicia. O prazo de presentación dos traballos remata o día 15 de outubro, así que hai moito tempo. Claro. Podedes poñervos a escribir ya.
Exactamente. Meniña Lisboa, por Cristina Fernández, cantando portugués. Usa chinela, tem movimentos de gato, tem na canastra a caravela e no coração a fragata, na canastra a caravela e no coração a fragata, em vez de corvos no chão, gaivotas vêm empoisar, quando o vento alega o voo. Vai lá no barco no mar, quando o vento a leva o baile. Vai lá no barco no mar, de conchas o vestido, tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma treineira e nas veias o latido do motor de uma treineira. Bem de sonho em maresia, tempestades à pergoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Sonho em maresia, tempestades à pergoa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Bueno, amigos, vamos agora ás novas da colectividade e vamos a falar de unha nova, un premio ben merecido para Martín Rodríguez Caridad, non é así, Francis? Así é, porque o venres 8 de agosto, o vindeiro venres, a 7:30 da tarde, farase un lunch de irmandade organizado pola Federación de Asociaciones Gallegas del Uruguai, no que se fará entrega do recoñecemento castelao a Martín Rodríguez Caridad. Os tickets podedes reservalos polo WhatsApp 091 422 367. E se vos interesa, tomade un lápiz para anotarlos tranquiliños que vou repetilo despois. Está ben, E tamén podedes reservar o lugar en calquera das institucións, calquera delas. Así que, pois, acompañar a Martín Rodríguez Caridad, que moi merecido o ten. Bueno, Martín, para ti o noso abrazo e o noso deseo de que estés ben comprometido sempre coa colectividade galega. Tamén o noso saludo á Federación de Asociacións Galegas por ese detalle tan importante na vida de un home que traballou moito por a nosa colectividade. Martín Rodríguez Caridad, un abrazo grande desde aquí. E agora dime do patronato, Ana. O patronato teremos chocolate e bingo o próximo sábado 9 de agosto. Mas xa esgotáronse os lugares, non hai máis tickets, non quedan xa tickets. O mesmo sábado, o sábado 9, pero ao mediodía, o grupo de danza e pandeireta do patronato, dirixido por Lorena Beco, actuará na Intendencia de Montevideo, e así seguirán a facerlo en próximas oportunidades. Que boa cousa, non? De levar o nosa danza á calle. Non? Claro. Ti biches a enerxía que ten Lorena. Sí. Así pois que ela leva a danza e o canto galego onde sea. Bueno, que máis hai, Francis? E idevos preparando para a gran celebración do 75 aniversario desta audición de Sempre en Galicia.
será o día 5 de setembro na Sala Vaz Ferreira da Biblioteca Nacional. Unha gran festa con entrada gratuita, si pois que invitamos a todos nosos ointes. Xa daremos os detalles de onde retirar as invitacións un pouquiño máis adiante. Actuarán Cristina Fernández e Washington Carrasco, xunto a Lucía Pérez, cantante galega que virá de Galicia exclusivamente para o evento. Que ben, non? Vamos, hai algo máis ou vamos a escoitar xusto a... Vou a repetir o número que prometín para os tickets para o lanche de Irmandade co agasallo a Martín Rodríguez Caridad, que é o 091 422 367. E lembrade que tamén podedes reservar en calquera das asociacións. E agora sí, como imos ter a Lucía Pérez na nosa gran festa, vamos a escoitala. Amarás a miña terra. Falando e falando xa sabes de min, que veño de lonxe o mesmo que ti, que cando meu cuarto xa queda pequeno, pechando os meus ollos nos soños esperto por verdes paisaxes xunto a un mar azul. Quixera traelos aquí xunto a ti, para que poideses comigo sentir a humidade que hai baixo das follas e ver que tamén ti namoras, te soñas con non sair nunca de ali. Se me queres a mí, amarás miña terra, xa virás algún día ver onde eu nací. Se desexas amor e as miñas caricias, voarás ao meu lado e amarás ti tamén a miña Galicia. Amarás miña terra, xa virás algún día ver onde eu nací. Se desexas amor e as miñas caricias, voarás ao meu lado e amarás ti tamén a miña Galicia, a miña Galicia. Se me queres a min, amarás miña terra, xa virás algún día ver onde eu nací. Se desexas amor e as miñas caricias, voarás ao meu lado e amarás ti tamén a miña Galicia, a miña Galicia, a miña Galicia.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Bueno, no noso corruncho de hoxe, no noso corruncho cultural de hoxe, vamos a comentar con vostedes un aporte literario do querido amigo Xosé María Monterroso de Besa, que fala precisamente dun libro, Árbol, de Julio J. Casal. É así, verdad? Así é. Pois vamos con él. Pois falaremos dun poeta uruguaio e dun libro de poemas en castelán, pero que no contexto coruñés e galego da época, fora dos seus méritos propios, teñen un significado especial para o mundo do ir e vir dos galegos e dos seus descendentes polo mundo adiante. Estamos a falar, pois, como dixo Toni, de Julio J. ou J. Casal e do seu libro Árbol. Esta é a historia. Nacido en Ribadeo en 1840, o mozo Eusebio Casal Aguiar emigra a Montevideo, onde logra progresar no comercio. Casa coa uruguaya Josefa Ricordi e forma unha extensa familia que deu un ramo de celebridades no campo das artes e tamén doutros máis. Por exemplo, os guitarristas de prestixio mundial Abel e Agustín Carlevaro Casal son netos deste galego. O arquitecto Casal Rocco ou o conxunto da actualidade musical Los Casal e a maiores os netos Casal Muñoz, todos literatos, e dúas das irmás, Marines e Selva Casal, son importantes poetas. Varios destes netos foron nados na Coruña e agora mismo pasamos a explicar por qué. Un dos fillos de Eusebio é o poeta Julio José Casal Ricordi, coñecido como Julio J. Casal, que no período que vai desde 1913 a 1926 exerceu como xoven cónsul do Uruguai na Coruña, cidade na que se instala xunto coa súa recente esposa Concepción Muñoz Ximénez, pertenecente ao clan Muñoz Anaya, bella familia patricia oriental. Na Coruña nacen 4 dos seus 5 fillos, os Casal Muñoz, dos que xa falaremos. O cónsul poeta funda na Coruña no ano 1923 a revista Alfar, a que permanecería no mundo intelectual ata 1955, xa desde 1927 en Montevideo, pois o poeta regresou á súa cidade natal no ano 1926. Casal reúne en torno a Alfar a un grupo de literatos e artistas, non só galegos, senón tamén intelectuais do universo hispanoamericano, moitos deles apenas de comenzar a súa fulgurante trayectoria coas letras e as artes. En 2023, con motivo do centenario da revista Alfar e con data 20 de setembro, realízase na Coruña un sinxelo acto de recordación a cargo do integrante da Real Academia Galega, profesor Xosé Luis Axeitos, profundo coñecedor daquela etapa cultural de gran brillo, especialista, por certo, en Rafael Dieste e outras figuras galegas e uruguaias. No mesmo ano 2023, un mes máis tarde, o 31 de outubro, ten lugar outro homenaxe en Montevideo, este de maior importancia na Biblioteca Nacional, sintomáticamente arroupada por un grupo de gaitas que rematarían interpretando o himno galego, algo insólito nese recinto. É destacable a participación vía Zoom da alcaldesa da Coruña, do presidente da Real Academia Galega e máis do cónsul uruguaio en Compostela,
complementando as intervencións do director da biblioteca e do neto de Casal, o doctor Pablo Eguren, como iniciador da celebración, acompañado por numerosos membros da familia. Retrocedendo no tempo ao século XX, temos que no ano 1925, ou sexa, 2 anos despois do nacemento da revista El Far, sai a luz na Coruña o libro de poemas Árbol, da autoría do cónsul Julio J. Casal, editado pola xa prestixiosa imprenta Moret e financiado polos banqueiros Ricardo Rodríguez Pastor, un dos accionistas do Banco Pastor, quen foi un entusiasta colaborador en diversas iniciativas do galeguismo desa época. Árbol é un poemario que marca un punto de inflexión na lírica do autor, que a poeta Dora Isela Russell ten definido como mostra dun estremecemento panteísta, dun irmanamento entre o home e a paisaxe, que os galegos non se tan caro, o que apenas si se ten destacado polos estudosos da poesía de Casal. Hoxe, neste ano 2025, pasados 100 anos da publicación do poemario Árbol, sae nestes días na mesma cidade da Coruña e a cargo da editorial Medulia do poeta Xulio Valcárcel esta segunda edición coruñesa, precedida por multitude de edicións montevideanas, pois foi este título o máis reproducido da extensa obra de Casal. O poemario vai ser presentado na inminente Feira do Libro da Coruña, a máis importante das celebradas durante a época estival en Galicia. Que ben, vamos entonces a Coruña porque vamos a escoitar a unha coruñesa, Ana Quiro, A miña aldea. Vouche contar que nací nunha aldeiña galega, 4 casas e a parroquia, unha fonte, 4 leiras, no camiño de Santiago e no concello de Arzúa, rodeada de piñeiros arrolados pola lúa. Chorei por primeira vez nunha casiña pequena, chorei por primeira vez e abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer, e abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer. Gústame cantar llareda, gústame ser de Galicia, gústame cantar llareda, pero aínda máis me gusta ser daqui da Castañeda, pero aínda máis me gusta ser daqui da Castañeda. A miña aldea ten río, ten prados e carballeiras, castaños, millo, centeo e un ceu cheiño de estrelas. É unha virxen moi branquiña, pequeniña e feiticeira, a quen lle rezamos todos por nós e pola facenda. Chorei por primeira vez nunha
Bueno, amigos, con Ana Quiro damos por finalizada a nosa audición de hoxe. Volvaremos o domingo ás 9 da mañán. Ata o domingo. Ata o domingo que ven. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.